Elena Winters salió de su Tesla negro con un traje de $2000. Su cabello perfectamente peinado reflejaba la luz del sol otoñal. A su lado, Iris, de 7 años, aferraba un conejo de peluche andrajoso, con los ojos hundidos mirando al vacío. 8 meses de silencio. 8 meses desde que la palabra divorcio destrozó algo más que un matrimonio. Al otro lado del parque infantil de Millbrook Heights, un hombre curtido con vaqueros desteñidos estaba sentado tallando virutas de madera, moviendo sus dedos callosos con sorprendente gracia. Su hija Ruby jugaba tranquilamente cerca, nacida en un mundo sin palabras. Connor Blake levantó la vista y vio a la mujer cara y a su hijo fantasmal, de pie como almas perdidas entre los columpios oxidados. Se acercó con pasos suaves, su voz suave como la niebla matutina. Habló de pájaros y música, de flautas de madera que susurraban secretos. La mirada vacía de Iris parpadeó, sus deditos se relajaron, y de repente, sus labios se movieron. Una palabra, solo una palabra perfecta y desgarradora que dejó a Elena sin aliento y le hizo comprender que no sabía absolutamente nada del hombre que acababa de obrar un milagro. Los dedos temblorosos de Elena dejaron caer el teléfono. La ejecutiva que dirigía salas de juntas llenas de MBA de Harvard se quedó paralizada, observando cómo los labios de su hija formaban formas que no habían formado en 8 meses. Bonito, susurró Iris de nuevo, acercándose a la flauta de madera de Connor con una maravilla que no existía desde antes de los abogados, las batallas por la custodia y las noches de gritos que terminaban con portazos. Connor sonrió, la clase de sonrisa que nace de comprender las cosas rotas. ¿Te gustaría oírlo cantar?, preguntó, con la voz llena de paciencia de quien sabe que la sanación no se puede apresurar, comprar ni exigir en informes trimestrales. Ruby apareció junto a Iris como un fantasma apacible. Su propio silencio era reconfortante en lugar de inquietante. Las dos chicas se observaron con el reconocimiento instantáneo que solo poseen los niños, encontrando una conexión en su mundo compartido más allá de las palabras. Connor se llevó la flauta a los labios y la melodía se derramó en el aire otoñal como oro líquido. Cada nota encontraba espacios entre latidos que Elena desconocía. Los ojos de Iris se iluminaron, una pequeña mano se extendió para tocar la suave superficie del instrumento. Música. Respiró, y Elena sintió que le flaqueaban las rodillas. $50,000 en especialistas, interminables sesiones de terapia, consultas médicas, y este desconocido, con pintura bajo las uñas, había logrado lo que equipos de expertos no pudieron. ¿Cómo? La voz de Elena se quebró como hielo fino. Los ojos de Connor se encontraron con los de ella por encima de las cabezas de su hija, y ella vio algo en ellos que le aceleró el pulso de maneras que no tenían nada que ver con negocios ni victorias corporativas. Algunos niños solo necesitan saber que están a salvo antes de poder recuperar su voz, dijo simplemente. Su mirada se detuvo en Iris, luego se dirigió a Elena con una intensidad que sugería que veía más que una madre desesperada con un traje caro. Tu hija se ha estado protegiendo. A veces la sanación ocurre cuando menos lo esperamos. Elena se sintió expuesta bajo su silencioso escrutinio, como si él pudiera ver a través de su fachada de directora ejecutiva a la mujer aterrorizada que había estado fallando a su hija durante meses. Soy Connor Blake, dijo, extendiendo una mano áspera por el trabajo honesto. Elena la miró fijamente un momento antes de recordar cómo respirar. Elena Winters. Sus propios dedos con manicura se sentían suaves e inútiles contra su palma callosa. Gracias por lo que acabas de hacer. La sonrisa de Connor guardaba secretos que ella no podía descifrar. No hice nada especial. Iris estaba lista. Solo necesitaba a alguien que la escuchara sin intentar curarla. Las palabras impactaron a Elena como un diagnóstico que había estado evitando. Y se preguntó qué más podría ver este hombre que ella había pasado por alto. Detrás de ellas, Ruby le enseñaba a Iris a sostener la flauta. Su comunicación silenciosa fluía como un idioma que Elena nunca había aprendido a hablar. El patio de recreo a su alrededor pareció cambiar.
La luz otoñal se volvía más cálida, como si el mundo mismo aprobara el pequeño milagro que acababa de ocurrir. Elena se encontró estudiando el perfil de Connor mientras éste observaba a sus hijas, notando las líneas de expresión alrededor de sus ojos y cómo su presencia parecía calmar no solo a Iris, sino también una parte alterada de sí misma que no había reconocido. «Lo harías», empezó, pero se detuvo, sin saber cómo pedir algo que no podía nombrar. ¿Sería posible que Iris volviera a verte? Nunca le había respondido así a nadie. Connor centró toda su atención en ella, y Elena sintió el peso de ser realmente vista por alguien que no quería nada de ella excepto honestidad. «Creo que eso se puede arreglar», dijo en voz baja. Y Elena se preguntó por qué sus sencillas palabras se sentían como el comienzo de todo lo que ella no sabía que había estado buscando. 3 días después, Elena se encontró haciendo algo que nunca había hecho en 35 años de vida. De pie en la sección infantil de la biblioteca pública de Millbrook, mientras Iris gravitaba hacia Connor como una flor que gira hacia la luz del sol, él estaba sentado con las piernas cruzadas sobre una alfombra desgastada, rodeado de niños que parecían hipnotizados por su voz, mientras contaba historias que cobraban vida a través de instrumentos de madera que ella nunca había visto. Un palo de lluvia que sonaba como el tiempo. Un silbido de pájaro que hizo reír a Iris. Un sonido que Elena casi había olvidado que existía. «Lluvia», susurró Iris cuando Connor agitó el palo, y el cuaderno de Elena apareció en sus manos sin pensarlo conscientemente, con el bolígrafo moviéndose sobre el papel mientras documentaba cada detalle. La narrativa de Connor no se parecía a nada que Elena hubiera encontrado en su mundo, impulsado por la investigación. No seguía guiones ni resultados predeterminados, sino que tejía historias que parecían surgir de las propias respuestas de los niños. Cuando un niño con autismo empezó a mecerse, la historia de Connor se adaptó para incluir olas y ritmos oceánicos. Cuando Ruby señaló una imagen de estrellas, el cuento cambió para incluir música celestial que solo los niños especiales podían escuchar. Iris estaba pendiente de cada palabra. Su vocabulario se expandía como flores que se abren en avance rápido. «Estrellas cantando», murmuró, y Elena escribía más rápido, intentando capturar la magia que ocurría ante sus ojos. «Tomas muchas notas», observó Connor mientras las familias reunían a sus hijos. Elena se sonrojó, consciente de repente de lo clínico que debía parecer su comportamiento. Gancho del oficio. Lo documento todo para los terapeutas de Iris. La mentira salió con facilidad. La capacitación corporativa se puso en marcha para proteger la información que no estaba lista para compartir. Connor asintió, pero algo en su expresión sugería que percibió la cautelosa distancia en sus palabras. «Algunas cosas se resisten a la documentación», dijo en voz baja, empacando sus instrumentos con cuidado. «Los cambios más importantes ocurren en los intervalos entre latidos. No se pueden medir ni replicar». Elena sintió una incómoda punzada en el pecho, como si él hubiera identificado algo que ella había estado intentando ignorar. Esa noche, Elena estaba sentada en su ático de Hartford, con vistas al río Connecticut. Iris se acurrucó a su lado en unos muebles de cuero italiano que nunca habían albergado a un niño antes del divorcio. «Cuéntame sobre el músico», insistió Elena, y el rostro de Iris se iluminó con una animación que no había mostrado en meses. «Hace que los pájaros canten con madera y Ruby habla con las manos y los ojos. Me enseñó a escuchar con el corazón en lugar de con los oídos». El bolígrafo de Elena se quedó quieto en su bloc de notas mientras Iris continuaba. «Mamá, ¿por qué los médicos intentaron arreglarme la voz si no estaba rota? Connor dice que las voces tienen diferentes formas y que la mía solo necesitaba encontrar su camino a casa». La pregunta se alojó en la garganta de Elena como una confesión que no estaba lista para hacer. La semana siguiente trajo un octubre inusualmente cálido, y Elena se encontró sugiriendo ir al parque con la frecuencia de una mujer que descubre una adicción. Connor siempre parecía estar allí trabajando en algún proyecto de talla mientras Ruby jugaba cerca, e Iris se iluminaba como la mañana de Navidad cada vez que los veía. «Es muy dedicado a su oficio». Elena se lo mencionó a las otras madres,
buscando información sobre este hombre que parecía existir fuera de las redes sociales normales. Connor. Oh, es especial, respondió la señora Patterson, cuyo hijo autista había empezado a hablar con frases completas después de conocerlo. Era ingeniero antes de que naciera Ruby. Lo dejó todo para comprender mejor su mundo. Ahora ayuda a niños como los nuestros. Nunca cobra ni un céntimo. Simplemente cree que todos los niños merecen ser escuchados. Elena asimiló esta información con el hambre metódica de quien realiza una investigación encubierta. Un ingeniero convertido en artesano, un padre que había sacrificado su ascenso profesional por el bienestar de su hijo. Le presentó una imagen que la impresionó y la inquietó a la vez, resaltando decisiones que nunca había considerado tomar. ¿Trabaja con muchos niños?, preguntó con indiferencia, pero la sonrisa cómplice de la señora Patterson sugería que su interés no era tan sutil como esperaba. Algunos, pero nunca lo había visto conectar con una niña como lo hace con Iris. Es como si viera algo en ella que el resto de nosotros pasamos por alto. El cuaderno de Elena pesaba en su bolso de diseño, con páginas llenas de observaciones que se volvían menos clínicas y más personales con cada día que pasaba. El taller de Connor ocupaba el garaje reformado detrás de una modesta casa colonial en Elm Street, con sus ventanas doradas por la cálida luz que se derramaba sobre las herramientas y los proyectos a medio terminar. Elena estaba en la puerta con Iris, respirando el aroma a cedro y pino que parecía emanar de la piel de Connor cada vez que él estaba cerca. «Bienvenida al caos controlado», dijo con humor autocrítico, señalando bancos de trabajo llenos de instrumentos en diversas etapas de acabado. Ruby saludó desde un rincón donde lijaba un pequeño trozo de arce, con una concentración absoluta. «Iris, ¿te gustaría sentir cómo las diferentes maderas tienen diferentes voces?», preguntó Connor, y Elena vio a su hija asentir con un entusiasmo que había estado ausente de su vida durante demasiado tiempo. La hora siguiente transcurrió como una meditación que Elena no sabía que necesitaba. Connor guió a Iris a través de texturas y sonidos, aprendiendo cómo el roble hablaba con tonos profundos, mientras que Burr prefería los susurros. Cada trozo de madera ha ido creciendo durante años, recopilando historias en sus anillos. Le dijo a Iris, cubriendo las manos con las suyas mientras exploraban un trozo de madera de cerezo. Cuando hacemos música con él, compartimos todas esas historias con el mundo. Iris escuchó con la intensidad de alguien hambriento de este tipo de atención. Y Elena se encontró tomando notas, no como investigadora, sino como madre, aprendiendo a ver a su hija con una mirada más clara. Tiene manos dotadas. Connor observando a Iris trazar patrones en la veta de la madera con una sensibilidad natural. La mayoría de los niños se apresuran, pero ella escucha primero. Esa es la señal de alguien que entiende que la creación requiere paciencia. Elena sintió que el orgullo le inundaba el pecho, seguido inmediatamente de culpa por no haber reconocido antes este aspecto de su hija. El médico dijo que su mutismo selectivo indicaba retrasos en el desarrollo. Admitió, con un sabor amargo en las palabras. La expresión de Connor se ensombreció ligeramente. Los médicos miden todo con escalas predeterminadas, pero algunos niños se desarrollan según plazos incalculables. Iris no tiene retrasos. Simplemente está recorriendo un camino diferente. Su defensa de su hija parecía más protectora que cualquier argumento de los abogados de custodia que hubiera logrado. A medida que el otoño se adentraba en noviembre, Elena se dio cuenta de que estaba organizando toda su vida en torno a estas sesiones informales con Connor. Las reuniones de la junta directiva se trasladaron. Las conferencias telefónicas se reprogramaron. Su asistente, Margaret, empezó a hacerle preguntas directas sobre las repentinas interrupciones de disponibilidad de Elena, que siempre parecían coincidir con el horario de la escuela primaria. «Estás radiante», observó Margaret una mañana, y Elena se sorprendió tocándose la cara en el espejo del ascensor, notando la suavidad alrededor de sus ojos que no había estado allí desde antes de que Marcus se fuera. «Es agradable ver a Iris progresar», evadió el tema.
Pero la mirada cómplice de Margaret sugería que su transformación no era tan sutil como esperaba. «Tu hija es extraordinaria», dijo Connor una tarde mientras observaban a Iris y Ruby crear lo que ellas llamaban música de la amistad en una pequeña mima que él había fabricado. Procesa el sonido de manera diferente a la mayoría de los niños. Ni mejor ni peor, simplemente diferente. Es como si oyera colores y viera melodías. Elena levantó la vista de su cuaderno. El bolígrafo estaba a punto de romperse la frase. «¿Cómo lo sabes?». La sonrisa de Connor reflejaba una suave diversión. «De la misma manera que probablemente puedas leer un estado de resultados de un vistazo. Alguna comprensión proviene de la experiencia, y otra de prestar atención a lo que otros podrían pasar por alto». Sus palabras tenían una fuerza que hizo que Elena se preguntara qué más podría ver en ella que ella no había reconocido. El descubrimiento llegó un martes por la tarde cuando Connor le presentó a Iris un piano de pulgar que había tallado en cedro. El instrumento encajaba perfectamente en sus pequeñas manos, y al presionar las púas metálicas, surgió una música que parecía canalizar algo más profundo que la técnica. «Suena como estrellas cantando», dijo Iris. La frase que Connor había usado semanas antes, ahora proveniente de su propia comprensión. «Mamá, ¿lo oyes?». El bosque cuenta historias de cuando aún era un árbol que buscaba la luz del sol. La pluma de Elena se congeló sobre su cuaderno al darse cuenta de que estaba presenciando no solo un progreso terapéutico, sino un auténtico despertar artístico en su hija. La habitación se sentía cargada de posibilidades que no podía documentar ni explicar. «Gracias», le susurró Elena a Connor mientras Iris seguía tocando, perdida en su propio mundo musical. Por verla de verdad». La mano de Connor encontró la suya, sus dedos callosos se entrelazaron con los suaves de ella en un gesto que se sintió a la vez natural y revolucionario. «Gracias por confiarme algo tan preciado», respondió, y Elena sintió que los muros que había construido durante años comenzaban a derrumbarse. «No me había sentido tan esperanzada con nada en meses». La confesión la sorprendió por su honestidad, y la sonrisa de Connor la hizo preguntarse cuándo había dejado de creer en posibilidades que no se podían cuantificar en informes trimestrales ni en informes médicos. Evaluaciones. Esa noche, Elena se encontró en el balcón de su ático, con las luces de la ciudad extendiéndose como constelaciones terrestres, mientras Iris dormía plácidamente por primera vez desde el divorcio. Su cuaderno estaba abierto a su lado, con páginas llenas de observaciones que habían evolucionado de documentación clínica a algo parecido a la poesía. La influencia de Connor se filtraba en su mundo cuidadosamente controlado, suavizando las aristas que había pasado años afilando para la supervivencia corporativa. «Hace cantar a los pájaros desde la madera», escribió, tomando prestadas las palabras de Iris porque captaban algo que su vocabulario empresarial no podía tocar. La idea la asustó más que cualquier adquisición hostil que hubiera enfrentado. Los sentimientos de Elena por Connor surgieron sigilosamente como el amanecer, sutiles hasta que de repente fueron imposibles de ignorar. Se encontró observando sus manos mientras trabajaba, memorizando la forma amable en que les hablaba a ambas chicas, almacenando momentos en los que su atención se centró por completo en ella con una intensidad que la hizo olvidar que era un aseo de Fortune 500. «Eres diferente de lo que esperaba», dijo una tarde, con su honestidad interrumpiendo la conversación intrascendente que ella no sabía que estaban teniendo. «¿Qué esperabas?», preguntó, aunque una parte de ella temía la respuesta. «Alguien más duro, menos dispuesto a aprender. Pero lo ves todo como si intentaras entender un nuevo idioma y te preocupas por hacerlo bien». Su evaluación fue más íntima que cualquier cumplido sobre su perspicacia empresarial. La primera vez que Connor la besó fue accidental, un breve choque cuando ambos intentaron sujetar un instrumento que se caía. Sus bocas se encontraron antes de que ninguno de los dos pudiera pensar en alejarse. El cuaderno de Elena cayó al suelo, las páginas se dispersaron como pájaros asustados, y por una vez no le importó documentar nada más que la sensación de los labios de Connor contra los suyos. «Lo siento»,
empezó, pero Elena lo silenció presionando suavemente su boca con los dedos. No te disculpes por eso, susurró, y vio el alivio inundar su expresión. Detrás de ellos, Iris y Ruby continuaron haciendo música, ajenas al drama adulto que se desarrollaba, y Elena se dio cuenta de que se estaba enamorando por primera vez en su vida cuidadosamente planeada. 2 semanas antes de Navidad, el mundo de Elena comenzó a desmoronarse con la precisión de un negocio. Maquinaria. Llegó al taller de Connor y lo encontró esperándolo con una expresión que nunca antes había visto, sosteniendo papeles que le helaron la sangre antes de leer una sola palabra. Estos llegaron hoy, dijo en voz baja, entregándole los documentos con el membrete de biotecnología de Winter. Elena examinó las páginas con creciente horror, reconociendo los protocolos de investigación estándar de su empresa y los formularios de consentimiento, todos con el nombre de Connor como sujeto principal. No entiendo, susurró, aunque la sensación de malestar en el estómago sugería que lo entendía perfectamente. Yo tampoco lo entendí hasta que llamé al número que figuraba como contacto de referencia. Connor continuó, con la voz cuidadosamente controlada. Imaginen mi sorpresa cuando Margaret respondió, consultorio de la doctora Elena Winter. ¿En qué puedo ayudarla? El título golpeó a Elena como un puñetazo. Nunca le había contado a Connor sobre su título de médica. Nunca mencionó su puesto como jefa de la división de investigación pediátrica de Winters Biotech. Connor, puedo explicarlo, empezó, pero su mano levantada la detuvo en seco. ¿Puedes? Porque estos documentos sugieren que has estado documentando nuestras sesiones con fines de investigación clínica. Cada avance que ha logrado Iris, cada técnica que he compartido, todo ha sido grabado para beneficio de tu empresa. La traición en su voz hizo que Elena quisiera desaparecer. No se suponía que pasara así, dijo Elena. Desesperada, viendo cómo la expresión de Connor se endurecía en algo que nunca había visto dirigido a ella. Empecé a documentar el progreso de Iris por razones terapéuticas legítimas. Pero cuando vi lo que podías lograr, me di cuenta de que tus métodos podrían ayudar a miles de niños. Connor rió con amargura, el sonido, cortando sus explicaciones como un cristal roto. ¿Así que decidiste estudiarme como a una rata de laboratorio sin mi consentimiento? ¿Convertir mi relación con tu hija en un proyecto de investigación? El cuaderno de Elena yacía entre ellos, como evidencia de crímenes que aún intentaba justificar. No entiendes la presión que tengo. Mi empresa, mi investigación, todo depende de encontrar tratamientos innovadores. ¿Y mi hija? ¿También formó parte de tu investigación o solo fue un daño colateral en tus ambiciones científicas? La pregunta de Connor impactó como un misil. Elena sintió que sus explicaciones, cuidadosamente construidas, se desmoronaban bajo el peso de su decepción. Se suponía que Iris nunca sería un sujeto de investigación. Era mi hija que necesitaba ayuda. Pero, cuando vi cómo te respondió, cómo ambas niñas prosperaron juntas, pensé que tal vez podría ayudar a otras familias que enfrentan las mismas dificultades. Connor negó con la cabeza lentamente, recogiendo sus herramientas con movimientos deliberados que parecían preparativos para la guerra. Convertiste nuestra confianza en datos. Me hiciste cómplice de investigar a mi propia hija sin su consentimiento. Su voz tenía la firmeza de las puertas que se cierran para siempre. La junta directiva me exige que entregue sus metodologías. En 2 semanas o me destituirán como directora ejecutiva y me quitarán la financiación para la investigación. Confesó Elena, y las palabras le salieron a borbotones como si se rompiera un dique. Todo por lo que he trabajado, cada avance que podría ayudar a niñas como Iris y Ruby, todo desaparece si no puedo demostrar el valor de lo que haces. La expresión de Connor pasó de la ira a algo más cercano a la lástima. Entonces, ¿elegiste tu carrera por encima de la honestidad? ¿Elegiste el avance de la investigación por encima de la confianza de las personas que se preocupaban por ti? Elena intentó tocarlo, pero él retrocedió como si su toque pudiera contaminarlo. Me estaba enamorando de ti.
Susurró y vio como algo moría en sus ojos. No, te estabas enamorando de un sujeto de investigación conveniente que casualmente te hacía la vida. La vida era más fácil. Lo peor no era la ira de Connor. Era su decepción. Elena se había enfrentado a adquisiciones hostiles y a rebeliones aburridas, pero nada la había preparado para la silenciosa devastación en la voz de Connor cuando dijo: «Te confié lo más preciado de mi mundo, el bienestar de mi hija, su amistad con Iris, la sanación que estábamos experimentando juntos, y tú lo convertiste en una oportunidad de negocio». Elena quería discutir, explicar las complejidades de la investigación médica y las presiones corporativas, pero la verdad de Connor atravesó sus racionalizaciones como si fueran instrumentos quirúrgicos. «Necesito que se vayan», dijo simplemente. «Los dos, y no vuelvan». Las palabras golpearon a Elena con la fuerza de un fracaso profesional y personal combinado. «¿Y las chicas?», preguntó Elena desesperada, observando a Ruby e Iris por la ventana del taller, aún absortas en su mundo musical. «Se necesitan mutuamente. Iris ha progresado más en 2 meses contigo que en 8 meses de terapia profesional». Connor apretó la mandíbula. «Las chicas sobrevivirán a perderse. Los niños son resilientes en ese sentido. Pero no dejaré que Ruby forme parte de tu proyecto de investigación, y no fingiré confiar en alguien que ve mi trabajo de sanación como propiedad intelectual que se puede aprovechar». Elena sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies, que su carrera y su felicidad personal se desvanecían como grava suelta. «Por favor, no castigues a Iris por mis errores», suplicó. Pero la expresión de Connor permaneció impasible. «La castigaste en el momento en que decidiste explotar su recuperación para obtener beneficios corporativos». Elena pasó el viaje a casa con lágrimas nublando la vista e Iris preguntándose confusamente por qué se habían ido tan repentinamente. «¿Hice algo mal, mamá? ¿Por qué estaba triste Connor?». La inocencia en la voz de su hija hizo que Elena quisiera desaparecer por completo. «No, cariño. Los adultos a veces cometen errores complicados». Iris guardó silencio, pero Elena podía sentir la confusión de su hija irradiando a través del interior de cuero del Tesla. «¿Veremos a Ruby mañana?», preguntó Iris esperanzada, y Elena tuvo que detenerse para recomponerse antes de responder. «No lo creo, cariño. A veces, las amistades cambian cuando los adultos no saben cómo ser honestos el uno con el otro». Era la primera verdad absoluta que decía en semanas. Esa noche, Elena estaba en su despacho del ático, rodeada de archivos de investigación que antes le habían parecido de vital importancia y que ahora parecían evidencia de su propia bancarrota moral. Su cuaderno de los talleres de Connor estaba abierto sobre su escritorio, con páginas llenas de observaciones que parecían cartas de amor a una vida que nunca supo que quería. Los materiales de la junta directiva para el ultimátum de mañana estaban junto a los informes anuales que mostraban el declive de la línea de investigación de Winters Biotech, recordándole por qué la metodología de Connor le había parecido la salvación para su carrera. «Elige», le susurró a su reflejo en la ventana oscura. «Elige entre el amor y la ambición, entre la confianza de Connor y el éxito corporativo». Las luces de la ciudad no ofrecían respuestas. La reunión de emergencia de la junta directiva se convocó a las 8 de la mañana en punto. Richard Blackstone presidía 12 rostros que representaban todo lo que Elena había logrado desde la Facultad de Medicina. «Dr. Winters, ha tenido 2 semanas para documentar la metodología Blake. Por favor, presente sus hallazgos». Elena miró sus archivos de investigación. Meses de cuidadosa documentación que podrían revolucionar la terapia pediátrica y asegurar su puesto permanentemente. La voz de Connor resonó en su memoria. «Convirtiste nuestra confianza en datos. Retiro la investigación de Blake», se oyó decir, y las palabras la sorprendieron tanto como a cualquiera en la sala. «La metodología no se puede replicar éticamente sin el consentimiento informado del sujeto, que no obtuve. ¿Está diciendo que ha desperdiciado meses de recursos de la empresa en una investigación que no puede realizar?». La voz de Blackstone tenía el filo de un hombre que olía a debilidad.
Elena sintió que su carrera se desintegraba en tiempo real. Las opciones sobre acciones y los planes de pensiones se evaporaban con cada palabra que pronunciaba. Digo que prioricé los resultados potenciales sobre los protocolos éticos, y no voy a agravar ese error presentando propiedad intelectual robada como investigación legítima. El silencio que siguió fue lo suficientemente pesado como para aplastarla, pero también extrañamente liberador. Entonces no nos deja otra opción, continuó Blackstone. La Junta no confía en su liderazgo. Seguridad la escoltará fuera en 1 hora. Elena asintió, sorprendiéndose de lo poco que la sentencia de muerte corporativa la afectó. Lo entiendo. Despejar su oficina le llevó menos tiempo del que Elena esperaba. 15 años de ascenso profesional cabiendo en 3 cajas de banquero que se sentían absurdamente ligeras. Margaret lloró mientras ayudaba a Pac, y Elena se encontró consolando a su asistente en lugar de lamentar su propia caída. «Podrías luchar contra esto», sugirió Margaret. «Impugnar la votación, alegar despido improcedente, lo que sea». Elena negó con la cabeza, mirando alrededor de la oficina de la esquina que había definido su identidad durante tanto tiempo. Algunas cosas no se pueden arreglar una vez que se rompen. Rompí algo preciado, y luchar no reparará el daño. La confesión le pareció la primera decisión corporativa honesta que tomaba en años. Iris tomó la noticia del desempleo de Elena con la aceptación pragmática de una hija que ya había superado el divorcio y la disolución familiar. ¿Significa esto que podemos pasar más tiempo juntas?, preguntó, y Elena se dio cuenta de que su hija había estado hambrienta de la atención materna que había estado demasiado ocupada para brindarle. Sí, cariño. Mucho más tiempo. Pasaron la tarde caminando por Millbrook Heights, pasando por el parque infantil donde todo había comenzado, y Elena se encontró buscando la camioneta de Connor con una esperanza patética. «Extraño a Ruby», dijo Iris en voz baja. Y el corazón de Elena se rompió por la amistad que sus decisiones habían destruido. «Lo sé, cariño. Yo también los extraño». Fue la conversación más honesta que habían tenido desde el divorcio. 3 semanas después de estar desempleada, Elena recibió una llamada de la doctora. «Patricia Chen de Connecticut. Hospital Infantil. Me enteré de tu salida de Winters Biotech». El doctor Chen lo dijo sin preámbulos. «También escuché rumores sobre un trabajo innovador con casos de mutismo selectivo. Tenemos financiación para un puesto de investigación ética si te interesa empezar de cero». Elena miró por la ventana de su ático la ciudad que ya no se sentía como su hogar. ¿Qué tipo de puesto? Investigación terapéutica comunitaria, trabajando directamente con familias, no con intereses corporativos. El salario es el 60% de lo que ganabas antes, pero el trabajo podría ayudar a los niños en lugar de a los accionistas. Elena sintió que algo se aflojaba en su pecho por primera vez desde que Connor le pidió que se fuera. «Hay una condición», continuó el Dr. Chen. «Toda investigación requiere el consentimiento informado completo de los participantes, y cualquier metodología desarrollada permanece disponible gratuitamente para los profesionales que la necesiten. Sin patentes, sin propiedad corporativa, sin ánimo de lucro». Elena pensó en el taller de Connor, en cómo había compartido libremente su don con cualquier niño que lo necesitara, y sintió avergonzada de lo extraño que le había parecido el concepto. «Me gustaría postularme», dijo en voz baja, y lo decía con más sinceridad que cualquier otra decisión profesional que hubiera tomado. «Bien. Y Elena, he oído hablar de un artesano local que hace un trabajo extraordinario con niños con dificultades de comunicación. Quizás valga la pena contactarlo si te tomas en serio la colaboración ética». La línea se cortó, dejando a Elena mirando la tarjeta de visita de Connor, que había conservado a pesar de todo. La mañana de Navidad llegó gris y tranquila con Iris abriendo regalos que parecían vacíos comparados con la música y las risas que habían llenado sus vidas hacía tan poco tiempo. «¿Podemos pasar por casa de Ruby?», preguntó Iris mientras terminaban de desayunar, y el corazón de Elena se encogió al ver la esperanza en la voz de su hija. «No creo que sea buena idea, cariño».
Iris lo consideró con la lógica de una niña de 7 años. ¿Y si por casualidad estábamos caminando cerca del parque infantil? ¿Y si por casualidad Connor y Ruby también estaban allí? Eso no sería de visita. Sería solo una coincidencia. Elena reconoció su propia capacidad de racionalización en el argumento de su hija y se sintió a la vez orgullosa y preocupada por el legado genético que estaba transmitiendo. El patio de recreo estaba vacío, salvo por una ligera capa de nieve que hacía que los columpios parecieran centinelas olvidados. Elena e Iris recorrieron el perímetro lentamente, fingiendo no esperar encuentros milagrosos, aunque obviamente esperaban precisamente eso. «Mamá», dijo Iris de repente, señalando hacia el distrito de talleres. «No es Ruby». El corazón de Elena se paró al reconocer la pequeña figura que caminaba de la mano de Connor. Ambos llevaban lo que parecían regalos envueltos. «¿Nos saludamos?», preguntó Iris con una inocencia devastadora, y Elena se encontró asintiendo antes de que su cerebro pudiera objetar. «Solo para desearles feliz Navidad», asintió, aunque ambas sabían que era una mentira que sentían necesaria. «Hola, Connor», Elena dijo cuando estuvieron lo suficientemente cerca para hablar, con una voz cuidadosamente neutral a pesar de cómo se le aceleró el pulso al verlo de nuevo. «Elena», respondió él con la misma cautela, aunque ella lo sorprendió estudiando su rostro como si buscara cambios. Las niñas miraron a sus padres con la intensa capacidad de observación que los niños desarrollan durante los conflictos de adultos. «Solo estábamos caminando», explicó Elena. «Innecesariamente. El paseo del día de Navidad». Connor estuvo de acuerdo, aunque su taller era claramente su destino. «Ruby hizo algo para Iris», añadió después de un momento que se prolongó más de lo que un silencio cómodo debería durar. «Si te parece bien». Elena sintió que las lágrimas amenazaban con brotar ante la simple amabilidad. «Por supuesto que sí». El regalo de Ruby era una pequeña calima de madera pintada con estrellas y lunas, cada vez afinada con notas que de alguna manera capturaban la esencia de su amistad. «Ayudé a hacer la parte musical». Ruby le hizo señas a Iris, moviendo las manos con la fluida gracia que Ellen había aprendido a reconocer como propia. «Forma de poesía». «Pero Connor me ayudó con la pintura porque todavía no se me dan bien los pinceles pequeños». Iris se aferró al instrumento como a un salvavidas, presionando las púas para crear melodías que sonaban como alegría hecha audible. «Es perfecto», susurró, y luego miró a Connor con ojos que reflejaban demasiada comprensión adulta. «Gracias por no enojarte conmigo porque mamá cometiera errores». Elena sintió que se le rompía el corazón por completo ante la silenciosa aceptación de su hija de los fracasos de los adultos. «Nunca me enojé contigo, pequeña estrella», dijo Connor con dulzura, agachándose a la altura de los ojos de Iris con la misma paciencia que había mostrado desde su primer encuentro. «A veces los adultos toman decisiones que lastiman a sus seres queridos, pero eso nunca es culpa de los niños que solo querían hacer música juntos». Sus palabras le parecieron una absolución que Elena no merecía, y se encontró estudiando su perfil mientras él hablaba con su hija. «También traje algo para Ruby», dijo Iris tímidamente, sacando un pequeño paquete envuelto del bolsillo de su abrigo. Dentro había un pañuelo de seda pintado con notas musicales, cada una representando una canción que habían creado juntos. «Mamá ayudó con la pintura, pero yo recogí todas las notas de memoria». Elena recordó la noche que habían pasado en el proyecto. Iris tarareando melodías mientras Elena las traducía a arte visual y se dio cuenta de que era la primera vez que colaboraban en algo desde el divorcio. «¿Te gustaría entrar unos minutos?», preguntó Connor, y Elena sintió que la esperanza y el terror competían por dominar su pecho. «El taller es cálido y las chicas podrían jugar juntas mientras hablamos». Elena asintió, sin confiar en que su voz se mantuviera firme. El taller de Connor se sentía diferente ahora, cargado de recuerdos y posibilidades a partes iguales. Mientras Ruby e Iris se acercaban a los instrumentos como flores en busca de la luz del sol, Elena se encontró de pie, incómoda, cerca de la puerta, insegura de si sería bienvenida. «Perdí mi trabajo»,
dijo bruscamente, y luego se sintió tonta por empezar con información que a Connor probablemente no le importaba. Retiré tu investigación de la consideración de la empresa y la junta directiva me expulsó. La expresión de Connor cambió ligeramente. La sorpresa reemplazó la cuidadosa neutralidad que había mantenido. ¿Valió la pena?, preguntó Connor, y Elena se dio cuenta de que sentía genuina curiosidad en lugar de sarcasmo. Perderlo todo para proteger una investigación que ya habías robado. La pregunta la impactó con precisión quirúrgica, desmintiendo las justificaciones para exponer la cruda verdad subyacente. No lo sé, admitió Elena. Sé que no podría presentar tu trabajo como mío, aunque me costara todo lo que he construido, pero no sé si eso me hace ético o simplemente culpable. Connor asintió lentamente, como si su honestidad lo sorprendiera. La culpa es un punto de partida. La ética requiere una elección sostenida, no solo gestión de crisis. Elena sintió el peso de sus palabras asentarse en espacios que había estado intentando evitar examinar. Me han ofrecido un puesto en el Hospital Infantil de Connecticut. Elena continuó, llenando un silencio que se sentía demasiado pesado. Investigación comunitaria con pleno consentimiento informado y sin propiedad corporativa de las metodologías. Es todo lo que debería haber hecho desde el principio. La atención de Connor se agudizó, y Elena captó algo que podría haber sido interés en su expresión. Eso suena a un trabajo significativo, dijo con cautela. Lo sería si pudiera aprender a investigar para ayudar a las familias en lugar de progresar profesionalmente. Elena recorrió el taller con la mirada, observando los instrumentos que existían exclusivamente para alegrar a los niños, y sintió que la distancia entre el mundo de Connor y su vida anterior se extendía como un océano. Me preguntaba si podrían considerar colaborar oficialmente esta vez con el debido consentimiento y compartir el crédito por todo lo que desarrollemos. Connor guardó silencio un buen rato, observando a Ruby e Iris crear música juntas como si nunca se hubieran separado. ¿Cómo sería la colaboración?, preguntó finalmente, y Elena sintió que se le aceleraba el corazón con la posibilidad. Que tú compartieras tus métodos con las familias que los necesitan. Que yo proporcionara documentación médica y respaldo de investigación para demostrar su eficacia. Sin patentes, sin propiedad corporativa, solo trabajo ético que ayuda a los niños a encontrar su voz. La expresión de Connor permaneció indescifrable, pero Elena lo captó mirándola con algo que podría haber sido una esperanza cautelosa. Y, personalmente, preguntó en voz baja, ¿cómo sería la colaboración entre nosotros? Ellen sintió que se le encendían las mejillas al comprender la pregunta que había estado evitando. No lo sé, respondió Elena con sinceridad. Sé que me enamoré de ti y sé que lo destruí al elegir la investigación por encima de la confianza. Sé que te extraño a ti y a Ruby más de lo que extraño mi despacho o mi salario corporativo. Pero no sé si alguna vez podrías perdonar a alguien que te traicionó tan completamente. Connor se acercó. Lo suficientemente cerca como para que Elena pudiera oler el cedro y el pino en su piel. Lo suficientemente cerca como para recordar cómo se sentían sus manos sobre las de ella. Me estaba enamorando de... Tú también, dijo en voz baja. Y Elena sintió que se le cortaba la respiración. Pero me enamoré de alguien que creía que estaba aprendiendo a ver el mundo de otra manera. Alguien que estaba descubriendo que algunas cosas no se pueden medir, controlar ni mejorar mediante la eficiencia corporativa. Sus palabras eran como un mapa de un territorio que había perdido y que deseaba desesperadamente recuperar. Soy esa persona, susurró Elena. Oh, lo intento. Sé que tomé malas decisiones, pero perderte me hizo darme cuenta de que todo lo que creía importante era solo miedo disfrazado de ambición. La mano de Connor encontró la suya, sus dedos entrelazados con la suave presión que ella había extrañado más que respirar. ¿Miedo a qué?, preguntó, y Elena sintió que las lágrimas amenazaban con asomar al enfrentarse a verdades que había estado evitando durante meses. Miedo a no ser suficiente, a no ser lo suficientemente inteligente, a no ser lo suficientemente exitosa,
a no ser lo suficientemente valiosa como para merecer un amor que no se ganó con logros. El pulgar de Connor trazó patrones en su palma mientras ella continuaba. Me amabas antes de saber de mis títulos, mi puesto corporativo o mis credenciales de investigación. Me amabas solo por estar presente con nuestros hijos. Y no podía creer que eso fuera suficiente. Era más que suficiente, dijo Connor en voz baja. Era todo lo que había estado buscando sin saber cómo nombrarlo. Elena sintió que la esperanza se desplegaba en su pecho como algo que había estado latente demasiado tiempo. ¿Podría ser todo de nuevo? Si lo demuestro, he aprendido a elegir el amor sobre la ambición, la conexión sobre el control. La sonrisa de Connor contenía la misma paciencia que le había mostrado a Iris durante su primer encuentro. Hay cosas que no se pueden demostrar, Elena. Solo se pueden vivir día a día, elección tras elección. Elena asintió, comprendiendo que él no le ofrecía perdón, sino una oportunidad, no la absolución, sino la oportunidad de convertirse en alguien digno del amor que ambos habían perdido. Me gustaría intentarlo, susurró. Me gustaría aprender a vivir así. Las chicas habían creado una sinfonía mientras sus padres hablaban. La comunicación visual de Ruby se combinaba con el creciente vocabulario de Iris para producir una música que sonaba como la esperanza hecha audible. Escuchen, les gritó Iris, con el rostro radiante de alegría. Elena casi había olvidado que era posible. Hicimos una canción sobre las segundas oportunidades. Empieza triste, pero se vuelve alegre cuando la gente recuerda decir la verdad. Elena sintió la mano de Connor apretándose alrededor de la suya mientras escuchaban a sus hijas traducir la complejidad de la adultez en una melodía sencilla. Es hermoso, dijo Elena, y lo decía todo, la música, el momento y la posibilidad de futuros basados en la honestidad en lugar de la estrategia. ¿Deberíamos decirles que vamos a intentar ser una familia de nuevo?, preguntó Connor, y Elena se dio cuenta de que, en algún punto de su conversación, eso era exactamente lo que habían decidido. La primavera llegó temprano ese año, y con ella, cambios que Elena no podría haber imaginado durante su vida empresarial. Su puesto en el Hospital Infantil de Connecticut resultó ser más desafiante y gratificante que cualquier victoria que hubiera logrado en la junta directiva. Trabajar directamente con las familias le enseñó a medir el éxito en la risa de los niños en lugar de en informes trimestrales, en momentos decisivos en lugar de en solicitudes de patentes. La colaboración de Connor legitimó métodos que antes existían al margen de la medicina convencional, y juntos desarrollaron protocolos que ayudaron a docenas de familias a afrontar los desafíos de la comunicación con dignidad y esperanza intactas. Eres diferente, observó Margaret durante uno de sus almuerzos mensuales, estudiando el rostro de Elena con la mirada crítica de quien ha gestionado su agenda durante años. Más suave, pero de alguna manera más fuerte, como si hubieras dejado de luchar contra ti misma. Elena sonrió, pensando en el taller de Connor, donde había pasado la mañana aprendiendo a lijar madera con la paciencia necesaria para una auténtica artesanía. He dejado de intentar controlar resultados que no puedo predecir, dijo, y se dio cuenta de lo extraño que ese concepto le habría parecido a su yo anterior. Resulta que hay más paz en aceptar la incertidumbre que en fingir que puedo controlar todas las variables. Margaret arqueó una ceja. Eso no suena como la Elena Winters que convirtió Winters Biotech en una empresa de la lista Fortune 500. Ellen se rió. No, no lo es. Gracias a Dios, su relación reconstruida se desarrolló de forma diferente a su primer intento. Con la honestidad reemplazando la estrategia y la confianza creciendo a través de pequeñas decisiones acumuladas en lugar de grandes gestos, Connor enseñó a Elena a tallar madera, mostrándole cómo la paciencia y la atención a las vetas producían una belleza que no se podía apresurar. Elena ayudó a Connor a documentar sus métodos para otros profesionales, utilizando sus habilidades de investigación para demostrar su eficacia sin atribuirse la propiedad. Formamos un buen equipo, dijo Connor una noche mientras veían a Ruby e Iris crear música juntas en el taller que todas habían ayudado a diseñar. Mejor que bien, respondió Elena,
sintiendo el brazo de Connor sobre sus hombros con el reconfortante peso de la pertenencia. Formamos un equipo honesto. 18 meses. Unos minutos después, Elena estaba en el mismo patio donde todo había comenzado, observando a Connor demostrar técnicas de instrumentos de madera a un grupo de padres e hijos que habían llegado a lo que se conoció localmente como el Taller Milagroso. Ruby e Iris se movían entre las familias como jóvenes embajadoras de la esperanza. Sus propios estilos de comunicación demostraban que ser diferente no significaba estar roto. Dr. Winters. Una madre se acercó con lágrimas en los ojos. Mi hijo pronunció su primera palabra hoy. Después de 2 años de silencio, dijo, música. Mientras tocaba la calima que nos enseñaste a hacer. Elena sintió la familiar opresión en el pecho que le producían los momentos decisivos. Es maravilloso, dijo simplemente, sin necesidad de documentar ni analizar la magia para creer en su poder. ¿Te vas a casar con el músico?, preguntó Iris esa noche mientras trabajaban juntas en la cocina de Connor. La rutina doméstica que habían construido les parecía tan natural como respirar. Elena hizo una pausa mientras picaba las verduras que Connor había cultivado en su huerto compartido. ¿Te gustaría que lo hiciera?, preguntó, curiosa por la perspectiva de su hija sobre la familia que habían creado sin definiciones formales. Creo que deberías, dijo Iris con seriedad. No porque se suponga que los adultos se casen, sino porque se hacen reír mutuamente y ambas se escuchan cuando Ruby y yo tenemos cosas importantes que decir. Elena sonrió ante la sabiduría de una niña de 7 años que abría paso entre las complicaciones de los adultos con perfecta claridad. Esas son buenas razones, coincidió. La propuesta de Connor no llegó con anillos ni restaurantes, sino con una pequeña caja de madera que había tallado por las noches, cuando Elena trabajaba en sus investigaciones y las niñas dormían plácidamente arriba. Esto es para nosotras, dijo simplemente, abriendo la tapa para revelar una caja de música. Una caja que tocaba la melodía que Iris y Ruby habían creado en su primer día de reencuentro. No porque necesitemos un reconocimiento formal, sino porque algunos compromisos merecen ser celebrados. Elena sintió que las lágrimas le nublaban la vista mientras observaba la intrincada talla que contaba su historia en la madera, la veta y la melodía. Es perfecto, susurró, y se refería no solo a la propuesta de matrimonio, sino a la vida que habían construido a través de la honestidad y las segundas oportunidades, y al reconocimiento de que el amor no se puede investigar ni controlar. Solo se experimenta con el corazón abierto. Su boda se celebró en el taller, rodeadas de familias cuyos hijos habían encontrado su voz gracias a la paciente enseñanza de Connor y a la documentación de Elena, que demostraba lo que todos sabían intuitivamente, que la sanación ocurre cuando las personas se sienten realmente vistas y escuchadas. Ruby e Iris fueron codamas de honor, y su amistad se convirtió en una hermandad que no necesitaba validación biológica. ¿Prometes elegir el amor por encima de la ambición, la conexión por encima del control, la verdad por encima de la conveniencia?, preguntó Connor durante los votos que escribieron juntos. Todos los días, Elena respondió, con más sentimiento que cualquier contrato corporativo que hubiera firmado. ¿Prometes confiar en mi amor incluso cuando esté aprendiendo a merecerlo?, preguntó ella a cambio. Siempre, respondió Connor, y Elena sintió que algo que no sabía que faltaba se asentaba en su lugar. La recepción contó con música compuesta por niños que habían aprendido que las voces tienen muchas formas, que la comunicación requería paciencia más que técnica, y que la sanación ocurría en los latidos del corazón donde el amor existía. Sin explicación ni documentación. Elena bailó con Connor mientras Ruby e Iris creaban melodías de acompañamiento con instrumentos que habían creado juntas y se sentían agradecidas por las decisiones que las habían alejado del éxito corporativo hacia algo infinitamente más valioso. Sin arrepentimientos, preguntó Connor mientras se mecían al ritmo de la música que sus hijas componían en tiempo real, solo que me llevó tanto tiempo comprender lo que realmente importaba. Elena respondió, y supo que finalmente había aprendido a medir el éxito de maneras que no se podían cuantificar,
pero que se podían vivir plenamente, una decisión honesta a la vez. Esa misma noche, mientras sus invitados se marchaban y el taller se sumía en un silencio confortable, Elena se quedó con Connor, observando a sus hijas dormir plácidamente en el desván que habían convertido en dormitorio compartido. Nos salvaron, ¿verdad?, susurró, pensando en la primera palabra de Iris que lo inició todo y en la paciente amistad de Ruby que hizo posible la sanación. Nos salvamos mutuamente. Connor corrigió con suavidad. Las cuatro, aprendiendo a confiar en que algunas cosas son demasiado valiosas para mejorarlas mediante la eficiencia o el control. Elena asintió, comprendiendo finalmente que la mejor investigación que había realizado no estaba documentada en diarios ni presentaciones, sino que vivía a diario en una familia construida sobre la idea revolucionaria de que el amor no necesitaba justificación más allá de su propia existencia. Esa sanación ocurría cuando las personas se sentían lo suficientemente seguras como para ser auténticamente ellas mismas. Y que a veces los descubrimientos más importantes no se pueden medir, sino solo experimentar con gratitud y